nunca quiso tener hijos. Un día se sintió mal y descubrió que estaba embarazada de gemelas. Después de dar a luz, las abandonó y, 20 años después, no imaginaba lo que iba a suceder. Leticia siempre había sido una mujer de espíritu libre. A los 24 años, se enorgullecía de haber logrado su independencia en una sociedad que aún esperaba que las mujeres siguieran un camino tradicional de matrimonio y maternidad. Criada en un pequeño pueblo del interior de Oaxaca, pasó gran parte de su vida deseando más libertad, más oportunidades, más experiencias. Desde muy joven supo que la maternidad no formaba parte de sus planes. No podía imaginarse atrapada en una rutina de pañales y noches sin dormir mientras sus sueños de viajar por el mundo, ascender en su carrera y ser una mujer realizada personal y profesionalmente brillaban frente a sus ojos. Decidida a escapar de los límites de la ciudad donde nació, Leticia se mudó a la vibrante y caótica Ciudad de México a los 18 años. Allí encontró la libertad que tanto buscaba. Con un trabajo como coordinadora de marketing en una prometedora startup, se sentía en control de su propia vida. El frenético ritmo de la ciudad combinaba perfectamente con su naturaleza ambiciosa. Amaba despertarse temprano, tomar su café apresurada y sentir la adrenalina mientras corría por las concurridas calles hacia la oficina. Su único enfoque era su carrera. Estaba decidida a llegar a la cima, y el éxito profesional parecía ser lo único que realmente importaba. En sus pocos momentos de descanso, a Leticia le gustaba salir con amigos, viajar a destinos exóticos o simplemente perderse por las calles de la ciudad, donde encontraba la energía que alimentaba su alma. Para ella, la libertad era su bien más preciado. No tenía tiempo para relaciones serias, y mucho menos para la idea de formar una familia. Desde la adolescencia, dejaba claro a quienes la conocían: yo no nací para ser madre. Por eso, cuando comenzó a sentirse débil y con un cansancio inusual, lo atribuyó a su agotadora rutina. Pensó que era el resultado de noches mal dormidas y reuniones interminables, tal vez una gripe que estaba por llegar. En los últimos meses, había estado bajo más presión en el trabajo, y los nuevos desafíos requerían más que nunca su concentración y energía. No había espacio en su mente para considerar otra explicación a su malestar. Aquella mañana, el dolor que Leticia había estado ignorando se volvió insoportable. Durante una reunión importante, sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, seguida de una náusea tan intensa que tuvo que abandonar la sala apresuradamente. En la calle, el mundo a su alrededor parecía girar. Se sintió vulnerable por primera vez en mucho tiempo, algo que odiaba. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando decidió ir al hospital, sin imaginar que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Al llegar a urgencias, el ambiente caótico del hospital la hizo rodar los ojos. La fila era larga y la espera interminable. Impaciente, Leticia revisaba su celular tratando de distraerse. Después de lo que parecieron horas, la llamaron para realizar los exámenes. Las enfermeras hicieron preguntas rutinarias, revisaron sus signos vitales y le pidieron una serie de pruebas. Mientras esperaba los resultados, Leticia trataba de racionalizar lo que podría estar sucediendo. Quizás solo era un problema gástrico, algo pasajero. Cuando el médico finalmente entró a la sala con los resultados, la expresión seria en su rostro captó inmediatamente su atención. Su tono era grave y hablaba despacio, como si temiera el impacto de sus palabras. «Señorita Leticia, tengo una noticia inesperada», dijo el médico, mirándola directamente a los ojos. «Está usted embarazada. Y no solo eso, está esperando gemelas». El silencio que siguió fue devastador. Leticia parpadeó varias veces, como si su mente estuviera tratando de procesar una información imposible. ¿Embarazada? No podía ser. No tenía ningún síntoma clásico, su vida seguía igual, y el embarazo era algo que jamás había pasado por su mente, mucho menos en esa etapa de su vida. «Esto no puede ser cierto», protestó con voz firme pero temblorosa. «No he sentido nada. Y tomo la píldora. No es posible». El médico mantuvo la mirada compasiva pero firme. «A veces ocurre. No es muy común, pero algunas mujeres no presentan síntomas evidentes.
Y en cuanto a la anticoncepción, ningún método es 100% infalible. Leticia quería levantarse y salir corriendo. ¿Cómo es que su vida, cuidadosamente planificada, se estaba desmoronando ante sus ojos? Las palabras del médico se mezclaban con el torbellino de pensamientos en su mente. Gemelas. No era una, sino dos niñas que, de repente, parecían invadir la vida que ella había construido con tanto esfuerzo. Salió del consultorio en estado de shock. El sonido de la ciudad ahora estaba apagado por su mente confusa. Leticia sabía que estaba ante un dilema imposible. Ser madre nunca había estado en sus planes y ahora su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Leticia salió del hospital como si estuviera en trance. Las calles de la Ciudad de México, que siempre le habían dado energía, ahora parecían asfixiarla. La multitud se movía a su alrededor, los coches tocaban el claxon y el sol quemaba su piel, pero ella no podía sentir nada más que el shock que consumía cada parte de su ser. Embarazada. La palabra resonaba en su mente cada vez más fuerte con cada paso que daba. Gemelas. Parecía surrealista, como si eso le estuviera pasando a otra persona y no a ella. Se sentó en un banco de una plaza cercana, mirando al vacío. Su vida hasta ese momento había sido un retrato de independencia y libertad. Todo lo que hacía estaba guiado por su propia voluntad. Siempre había sido la persona que controlaba sus pasos, que decidía hacia dónde ir, qué hacer y quién ser. Ahora, de repente, ese control parecía haber sido arrancado de sus manos. ¿Cómo podría ser madre? ¿Cómo podría renunciar a todo lo que había construido, a su carrera, a sus sueños, por dos niños que ni siquiera había planeado? Esa tarde, Leticia vagó por las calles sin rumbo, buscando una respuesta dentro de sí misma. Pero no había respuesta. No podía continuar viviendo su vida tal como la había imaginado y, al mismo tiempo, aceptar el peso de ser responsable de dos vidas. Recordó a sus padres, especialmente a su madre, María, que había sacrificado tanto para criar a Leticia y a sus hermanos. María había sido una mujer fuerte, pero al mismo tiempo resignada a su papel de cuidadora. Leticia nunca quiso ser como ella, nunca quiso renunciar al control de su propia vida para convertirse en una madre devota como tantas otras mujeres de su familia. De vuelta en su pequeño apartamento, el espacio que antes era su santuario de libertad ahora parecía una prisión. Cada pared, cada mueble la asfixiaba con la responsabilidad que ahora cargaba. No sabía qué hacer. Sabía que no quería a esos niños, pero tampoco podía imaginar lo que significaría abandonarlos. La palabra, abandonar, sonaba cruel en su mente, pero era exactamente lo que su corazón le decía que hiciera. No había espacio en su vida para ser madre. Y aún así, la culpa empezó a arrastrarse como una sombra. En los días siguientes, Leticia intentó seguir con su rutina normal. Iba al trabajo, participaba en reuniones y fingía que nada había cambiado. Pero cada día que pasaba, la sensación de estar viviendo una mentira aumentaba. El futuro parecía una neblina densa, y ella sabía que no podía continuar así. Estaba postergando la decisión, pero el tiempo no se detenía y ella tendría que enfrentarlo de una vez por todas. Fue una noche particularmente solitaria cuando Leticia finalmente cedió a la desesperación. Sentada en el suelo de su habitación, rodeada de oscuridad, lloró por primera vez desde que supo del embarazo. Lloró por lo que estaba perdiendo, su libertad, su vida planificada, y por lo que no podía aceptar. Al amanecer, algo dentro de ella se quebró. El silencio de la madrugada parecía su único consuelo, y fue ahí, en medio del vacío, que Leticia tomó su decisión. No podía ser madre. No lo sería. Era mejor que esas niñas crecieran lejos de ella, bajo el cuidado de alguien que realmente quisiera y estuviera preparado para ser padre o madre. Alguien como su propia madre, María, quien, aunque no sabía lo que estaba pasando, pronto sería arrastrada a este torbellino de acontecimientos. Leticia sabía que María nunca permitiría que las niñas quedaran desamparadas, y de alguna manera eso le dio una sensación de alivio. Aunque ella misma no fuera capaz de ser la madre que las niñas necesitaban, María podría serlo.
Así, en un impulso de desesperación y frialdad, Leticia tomó la decisión que cambiaría la vida de todos. Sin mirar atrás, hizo lo impensable. Después del nacimiento de las gemelas, en una noche sin estrellas, las abandonó en una calle desierta de un barrio marginal de la ciudad. Las dejó dentro de una caja de cartón, cubiertas con mantas, con solo una carta arrugada explicando sus razones y suplicando que alguien las encontrara. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, pero no miró atrás. No podía. Huyó como una fugitiva, no solo de las hijas que dejaba atrás, sino también de la culpa que empezaba a consumirla. Tan pronto como Leticia desapareció aquella noche sombría, dejando a las gemelas recién nacidas abandonadas en la calle, el destino intervino de una manera inesperada. No pasó mucho tiempo para que los vecinos, al pasar por el lugar, escucharan el débil llanto de los bebés y descubrieran a las dos niñas dentro de una caja de cartón. Horrorizados por la escena, rápidamente entendieron lo que había sucedido. Conocían bien a María, la madre de Leticia, y sabían que ella jamás dejaría desamparadas a sus nietas. Sin perder tiempo, fueron a la casa de María, golpeando la puerta con urgencia. Cuando María escuchó la historia, su corazón se rompió. Su propia hija había abandonado a esas niñas, y lo único que podía hacer en ese momento era actuar rápidamente. Con los ojos llenos de lágrimas, pero decidida, María no dudó. Salió de casa de inmediato y, con el apoyo de los vecinos, fue a buscar a las niñas. Al ver a las dos bebés, pequeñas e indefensas, María las tomó en sus brazos con la certeza de que haría todo lo posible por darles el amor y el cuidado que merecían. Desde ese momento, María decidió que criaría a sus nietas como si fueran sus propias hijas, independientemente de lo que Leticia hubiera hecho. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío para garantizar que Alana y Amanda tuvieran un futuro mejor. 20 años habían pasado desde la noche en que Leticia tomó la decisión de abandonar a sus hijas. Las gemelas, Alana y Amanda, habían crecido lejos de su madre biológica, pero encontraron en su abuela María un puerto seguro y amoroso. María, que siempre había sido una mujer fuerte, cuidó de sus nietas como si fueran sus propias hijas. Aunque ya era mayor y con limitaciones, nunca permitió que las dificultades financieras o de salud interfirieran en la crianza de las niñas. Su amor incondicional y su dedicación incansable la mantuvieron firme en la misión que había abrazado con valentía desde el día en que encontró a las dos bebés abandonadas. Amanda y Alana sabían cuánto había sacrificado su abuela por ellas. Desde pequeñas, veían a María trabajando duro para garantizar que tuvieran una vida digna. José, su abuelo, también había contribuido, pero su muerte prematura, cuando las niñas aún eran adolescentes, dejó a María sola en esa travesía. A pesar de todo, nunca desfalleció. Con una fuerza casi sobrenatural, continuó cuidando de las gemelas, educándolas y enseñándoles los valores más importantes de la vida: respeto, gratitud, honestidad y, por encima de todo, el poder del perdón. Alana, la más sensible y afectuosa de las dos, siempre estuvo profundamente agradecida por todo lo que su abuela hizo. Desde muy joven, desarrolló una empatía natural por María, ayudándola en casa y tratando de aliviar la carga que sabía que la mujer llevaba. Alana era la primera en levantarse los fines de semana para ayudar en las tareas del hogar y a menudo acompañaba a su abuela en las largas caminatas hasta el mercado local, donde compraban los productos esenciales para el hogar. Para Alana, cada gesto de María era una prueba de amor y sentía una conexión casi maternal con su abuela, algo que nunca experimentó en relación con su madre biológica. Amanda, por otro lado, siempre había sido más reservada. Aunque igualmente agradecida con su abuela, su forma de expresarlo era diferente. Mientras Alana ayudaba con las tareas domésticas y mostraba su cariño, Amanda prefería canalizar su gratitud de otra manera. Se enfocaba en los estudios, decidida a lograr una carrera sólida con la esperanza de un día retribuir todo el sacrificio que María había hecho por ellas. Quería darle a su abuela una vida mejor, sin las dificultades que habían enfrentado durante tantos años. Amanda se graduó en Derecho y comenzó a trabajar en un prestigioso bufete de abogados en la Ciudad de México, soñando con el día en que podría sacar a María de esa casa pequeña y modesta y brindarle el descanso merecido.
A pesar del amor que sentía por su abuela, Amanda llevaba dentro de sí una profunda amargura que, con los años, se transformó en rabia. No podía perdonar a su madre biológica, Leticia, por lo que había hecho. Desde pequeña, sabía que había sido abandonada, y aunque María siempre evitaba hablar mal de su madre, Amanda conocía la historia. Para ella, Leticia no merecía perdón. Amanda creía firmemente que, de no ser por su abuela, ella y Alana habrían sido víctimas del abandono y la negligencia, creciendo sin amor ni apoyo. Ese pensamiento la consumía, haciendo imposible para Amanda perdonar a Leticia, incluso después de tanto tiempo. Alana, por su parte, era más comprensiva. Sabía que su madre había cometido un error grave, tal vez imperdonable, pero no podía albergar el mismo odio que Amanda. Para Alana, todos tenían derecho a equivocarse y eventualmente buscar redención. A lo largo de los años, se preguntó muchas veces qué habría pasado con Leticia. ¿Dónde estaría? ¿Se habría arrepentido de lo que hizo? ¿Intentaría algún día ponerse en contacto con ellas? Estos pensamientos eran constantes en la mente de Alana, pero siempre guardó sus dudas para sí misma, sabiendo que Amanda jamás aceptaría una conversación sobre el tema. La relación entre las hermanas, aunque amorosa, estaba marcada por esta diferencia de opiniones. Mientras Alana creía en el perdón y en la oportunidad de redención, Amanda prefería la justicia dura e implacable. Aunque nunca habían peleado abiertamente sobre el asunto, ambas sabían que había una línea invisible entre ellas cuando se trataba de su madre biológica. Amanda se negaba a siquiera mencionar el nombre de Leticia, mientras que Alana, en secreto, aún soñaba con una reconciliación, por más improbable que pareciera. La abuela María, por su parte, nunca alentó a las nietas a buscar a Leticia, pero tampoco las detuvo si decidían hacerlo. Para ella, lo más importante era que las niñas tuvieran la libertad de tomar sus propias decisiones. Sabía que Amanda guardaba mucha rabia y rencor, y que Alana, con su corazón más abierto, siempre tendría espacio para el perdón, incluso si la persona en cuestión no lo merecía. María observaba estas diferencias en sus nietas con una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque sabía que el abandono aún pesaba mucho sobre ellas, y orgullo porque había criado a niñas tan fuertes y responsables a pesar de todo. Con el tiempo, las gemelas crecieron y se convirtieron en mujeres independientes y exitosas, cada una a su manera. Sin embargo, lo que ninguna de las dos imaginaba era que el pasado estaba a punto de regresar de una forma que afectaría profundamente sus vidas. Y el regreso de Leticia sacaría a la superficie no solo los sentimientos de abandono, sino también cuestiones que nunca habían sido completamente resueltas. Era una tarde tranquila y el sol brillaba intensamente sobre la modesta casa de María, situada en las afueras de la ciudad. Alana había salido a buscar medicamentos para su abuela, mientras Amanda estaba en el trabajo. María, sentada en su silla mecedora, disfrutaba de la suave brisa que entraba por la ventana. Sus pensamientos vagaban, como tantas veces antes, sobre las nietas que había criado y sobre la hija que hacía tanto tiempo había desaparecido de sus vidas. De repente, se escuchó un débil golpe en la puerta. María, sorprendida, se levantó lentamente y fue a atender. Al abrir, quedó paralizada. Del otro lado estaba Leticia. La hija a la que no había visto en 2 décadas, la mujer que había abandonado a sus propias hijas, estaba allí, frente a ella. Los años habían pasado cruelmente por Leticia. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, su piel era pálida y sus ojos, que antes brillaban, ahora parecían apagados. Estaba delgada, frágil y visiblemente enferma. «Mamá», dijo Leticia con una voz casi inaudible, como si cada palabra requiriera un esfuerzo tremendo. «Necesito ayuda». María, siempre resiliente y de corazón generoso, sintió una mezcla de emociones. La ira y el rencor enterrados durante años amenazaban con salir a la superficie. Pero la mujer que estaba allí, tan vulnerable, despertó su compasión. Sin decir una palabra, María la invitó a entrar. Leticia entró con pasos vacilantes, apoyándose en la pared, como si cada movimiento fuera una batalla. «¿Qué te ha pasado?», preguntó María con voz baja pero firme. Leticia suspiró, sentándose con dificultad en el sofá.
Miró a su madre, con lágrimas formándose en sus cansados ojos. Estoy enferma, mamá. Muy enferma, hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Mis riñones están fallando. Los médicos dijeron que necesito un trasplante lo antes posible o, Leticia no terminó la frase, pero el peso de sus palabras era claro. María respiró hondo. Aunque estaba sorprendida y triste por la condición de su hija, sabía que el regreso de Leticia, después de tantos años, era más complejo que solo una cuestión de salud. María había pasado toda su vida protegiendo a Alana y Amanda de las consecuencias del abandono de su madre. Ahora, Leticia estaba de vuelta, no buscando reconciliación, sino una salvación física. ¿Qué significaría esto para las gemelas? ¿Y por qué has venido ahora, Leticia? Preguntó María con un tono serio, pero sin reproches. Después de tanto tiempo, ¿por qué volviste? Leticia bajó la cabeza, mirando al suelo como si pudiera tragarse su vergüenza. ¿Cómo llegué a esto?, pensaba. Cada palabra parecía pesar toneladas en su boca. Porque no tengo a nadie más. Lo arruiné todo, su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzaba por contener. No merezco nada de ellas, mamá. Lo sé. Pero Alana y Amanda son mi última oportunidad de vivir. Y lo que más me duele es saber que esa vida que ahora ruego por salvar es la misma que casi destruí. La respuesta, por más honesta que fuera, hirió a María. Leticia no regresaba por arrepentimiento, no buscaba disculpas o perdón. Volvía porque su vida dependía de ello. El sacrificio y el amor de María por esas niñas, a las que había criado con tanto esfuerzo y dedicación, ahora estaban siendo puestos a prueba de una manera que nunca imaginó. En ese instante, María no sabía qué pensar. El peso de la situación la aplastaba. Sabía que tendría que hablar con Alana y Amanda, y también sabía que la reacción de ambas sería completamente diferente. Amanda, con su profunda ira hacia su madre, jamás aceptaría ayudar a Leticia. En cambio, Alana, con su corazón abierto y compasivo, probablemente consideraría la idea, por más difícil que fuera. Unas horas después, cuando Amanda llegó a casa tras otro largo día de trabajo, María la llamó para conversar. Alana también acababa de volver de la farmacia y notó la expresión preocupada de su abuela. Cuando María reveló que Leticia había regresado y estaba gravemente enferma, el silencio se apoderó de la sala. Leticia llegó con pasos lentos. El reencuentro que quizá las tres habían imaginado en algún momento que ocurriría, estaba sucediendo allí, en ese instante. Amanda, como era de esperar, fue la primera en reaccionar. ¿Entonces, vuelves ahora? Después de abandonarnos durante 20 años, ¿apareces pidiendo nuestra ayuda?, dijo Amanda, con la voz cargada de rencor. No mereces nada de nosotras, abuela, ella no merece nada. Nada. Alana, sin embargo, estaba visiblemente afectada. Aunque también estaba conmocionada por el repentino regreso de su madre, su naturaleza le impedía ignorar el hecho de que Leticia estaba luchando por su vida. Sé que lo que hizo es imperdonable, Amanda, pero, si podemos ayudarla, ¿cómo podemos simplemente ignorar esto?, preguntó Alana, mirando a su hermana con ojos suplicantes. No se trata de ignorarlo, Alana. Si dependiera de ella, nosotras estaríamos muertas en esa calle, gritó Amanda, con la voz quebrándose por la rabia. No voy a salvar la vida de alguien que casi destruyó la nuestra. Leticia estaba sin reacción, comprendía los sentimientos de sus hijas, de hecho, les daba la razón. Todo podría haber sido diferente si no hubiera sido tan cobarde. La discusión que siguió entre las hermanas solo reforzó el abismo que existía entre ellas en lo que respectaba a su madre. Amanda se mantenía inflexible en su ira, mientras que Alana, a pesar de la carga en su corazón, comenzaba a considerar la posibilidad de perdonar. Ahora, el destino de Leticia estaba en manos de las dos hijas que había abandonado, y María, en silencio, sabía que lo que estaba por venir sería el mayor desafío que la familia enfrentaría. La revelación de la enfermedad de Leticia creó una atmósfera densa en la casa. Amanda, furiosa, salió dando un portazo,
mientras que Alana se quedó con María en la sala, tratando de procesar el torbellino de emociones que se había instalado. Mientras tanto, Leticia dijo que se tomaría un tiempo para ellas, que estaría cerca, pero que sabía que el momento requería una distancia en respeto a los sentimientos de sus hijas. Se despidió de María y Alana y salió cerrando la puerta lentamente. El silencio entre ellas era casi palpable, cargado con el peso de la situación. Alana, con la mirada perdida, intentaba entender qué debía hacer. ¿Podrás perdonarla?, preguntó María suavemente, observando a su nieta con ternura. Sabía lo sensible que era Alana, pero también entendía que la decisión que tenía por delante era una de las más difíciles de su vida. Alana suspiró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo, no lo sé, abuela. Parte de mí quiere que sufra las consecuencias de lo que hizo, pero, otra parte siente que no puedo simplemente ignorar que está muriendo. ¿Y si yo estuviera en su lugar? Pasó una mano nerviosa por su cabello. Quizás no merece perdón, pero, ¿y si puedo hacer algo para salvarla? No sé si podría vivir con esa culpa. María sintió comprensiva. A veces, perdonar no es por el otro, sino por ti misma. Alana, tienes un corazón puro, y sé que esta decisión será difícil. Pero haz lo que sea mejor para ti, no lo que los demás esperan de ti. Mientras María hablaba, Amanda caminaba por las calles, aún llena de rabia. ¿Cómo podía Alana siquiera considerar ayudar a esa mujer? Amanda recordaba cada sacrificio que su abuela había hecho para que ella y Alana pudieran tener una vida digna. Para ella, era inconcebible pensar en salvar a alguien que las había abandonado de una manera tan fría y egoísta. En su mente, el abandono de Leticia no era solo un error, era una traición imperdonable. Cuando Amanda regresó a casa esa noche, Alana aún estaba sentada a la mesa con María, visiblemente angustiada. Amanda miró a su hermana con ojos llenos de determinación y rabia contenida. Ya lo decidí, comenzó Amanda con firmeza. No me haré la prueba de compatibilidad. Si necesita un riñón, tendrá que encontrarlo en otro lugar. Si no fuera por la abuela, no estaríamos vivas. Ella no nos quiso, y ahora es nuestra oportunidad de no querer nada de ella. Alana intentó argumentar, pero sabía que las palabras no cambiarían el corazón endurecido de su hermana. Amanda ya había tomado su decisión y Alana no podía culparla. Habían vivido la misma historia, pero cargaban dolores diferentes. ¿Y tú?, preguntó Amanda, con un tono más suave, sabiendo que Alana estaba dividida. ¿Te harás la prueba? Alana dudó por un momento, pero su mirada firme encontró la de Amanda. Sí, lo haré. No sé si donaré, pero necesito saberlo. Necesito al menos intentarlo. Amanda bufó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Estás cometiendo un error, Alana, gritó Amanda, con la voz cargada de un dolor que nunca admitiría en voz alta. ¿Cuántas veces vas a dejar que te destruya? ¿Cuántas veces vas a sacrificarte por alguien que no hizo nada por nosotras? Su respiración era pesada, sus ojos llenos de rabia, pero en el fondo había algo más, miedo. Miedo de perder a su hermana por el mismo abandono que su madre había causado años atrás. Incapaz de soportar la idea, Amanda se giró abruptamente y se encerró en su habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que parecía querer romper las paredes que la sofocaban. Alana permaneció en la sala, sintiendo el peso de cada latido de su corazón. La decisión que tendría que tomar no era solo sobre vida o muerte, sino sobre su propio futuro emocional. ¿Y si hago esto y ella nunca cambia? ¿Y si cargo con esta culpa para siempre?, pensaba. Mientras Amanda se distanciaba cada vez más, cerrándose en su orgullo herido, Alana se veía cada vez más atrapada en una elección que la dividía por dentro. Sabía que tendría que enfrentar el pasado para poder seguir adelante, aunque el precio fuera su propia paz. Si resultaba compatible, decidiría qué hacer después. Alana fue al hospital sola el día de la prueba de compatibilidad. Al llegar, vio de reojo a Leticia en el pasillo, esperándola. Leticia estaba visiblemente frágil, su cuerpo delgado y su semblante cansado, pero al ver a su hija, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Leticia intentó acercarse,
pero Alana, incapaz de soportar el peso de ese reencuentro, desvió la mirada y entró rápidamente en la sala de exámenes. Las horas siguientes fueron tensas. Alana no sabía qué esperar de los resultados, pero en el fondo, una parte de ella deseaba ser compatible. A pesar de toda la amargura, algo dentro de ella anhelaba darle a su madre una segunda oportunidad, quizás con la esperanza de que esta vez Leticia intentara ser diferente. Unos días después, los resultados llegaron. Alana era compatible. Su corazón latía con fuerza. No sabía si sentir alivio o temor. Con la noticia, también vino la confirmación de que Amanda, aunque reticente, también se había hecho la prueba y era igualmente compatible. Cuando Alana confrontó a Amanda sobre esto, su hermana lo admitió con una mirada desafiante. Sí, me hice la prueba, dijo Amanda. Pero no donaré. Solo quería saberlo por curiosidad. Y ahora que lo sé, te diré una cosa, no lo hagas. Ella no lo merece. Alana, con los resultados en mano, sabía que la decisión final estaba cada vez más cerca. Amanda, como siempre, mantenía su postura firme, sin espacio para el perdón. Sin embargo, Alana seguía en conflicto. No lo entiendes, Amanda, dijo Alana, con la voz entrecortada. Tal vez no lo merezca. Tal vez nunca pueda perdonarla de verdad. Pero no puedo ignorar el hecho de que, si no hago esto, podría morir. Y si eso pasa, cargaré con esta culpa por el resto de mi vida. Amanda se levantó furiosa. ¿Y crees que al hacer esto ella se redimirá? ¿Que de repente se convertirá en la madre que nunca fue? Alana, nos abandonó. ¿No ves que estás cometiendo un error? Alana, firme en su decisión, respondió con un tono sereno pero decidido, tal vez. Pero es un error que necesito cometer. Amanda salió de la habitación en silencio, dejando a Alana sola con sus pensamientos. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Alana decidió que donaría su riñón, sabiendo que lo hacía no por Leticia, sino para finalmente encontrar la paz consigo misma. La semana que antecedió a la cirugía estuvo llena de tensión. Alana intentaba mantenerse tranquila, pero la angustia crecía dentro de ella. Sabía que su decisión podía cambiarlo todo. A pesar de la resistencia de Amanda, quien ya no hablaba sobre el asunto, Alana estaba decidida a seguir adelante. La decisión no solo era acerca de salvar la vida de Leticia, sino también sobre liberarse del peso que llevaba en su corazón, la duda constante sobre lo que significaba perdonar. El día de la cirugía llegó como una nube pesada. Alana miraba el techo de la sala de espera, intentando alejar el miedo que crecía en su pecho. María le sostenía la mano, con la mirada firme de una mujer que ya había enfrentado al mundo, pero que ahora temía por su nieta. Leticia estaba a unos metros de distancia, como una sombra de la mujer que una vez fue. Su cuerpo frágil reflejaba la culpa que la consumía. Alana sabía que esa cirugía no era solo para salvar una vida, sino también para sellar el destino de su propia alma. ¿Y si salía mal? ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Y si salía bien, Leticia cambiaría de verdad? El silencio entre ellas era denso, lleno de palabras no dichas, de sentimientos no resueltos. Sé que no merezco esto, dijo Leticia en voz baja, antes de que Alana fuera llevada a la sala de cirugía. Pero gracias. Nunca podré recompensarte. Alana no respondió de inmediato, solo miró a su madre, tratando de encontrar en sus ojos a la mujer que siempre imaginó, pero nunca conoció. Su corazón dolía, pero la decisión ya estaba tomada. No lo hago por ti, mamá, respondió Alana con un tono suave pero firme. Lo hago por mí. Con esas palabras, Alana fue llevada a la sala de cirugía. El futuro era incierto, pero en ese momento, ella sabía que, independientemente del resultado, había hecho lo que creía correcto. Incluso si su madre nunca cambiaba, Alana encontraría la paz que tanto buscaba. Mientras Leticia se recuperaba de la cirugía, ocurrió algo que nadie esperaba. Alana, que hasta entonces parecía estar bien, comenzó a sentir dolores extraños y molestias persistentes. Al principio, pensó que era parte del proceso normal de recuperación, pero a medida que pasaban los días, la preocupación aumentaba.
Decidió volver al hospital para hacerse nuevos exámenes, y los resultados fueron devastadores. Su cuerpo estaba rechazando el riñón que le quedaba. El shock fue inmediato. La cirugía que había realizado para salvar a su madre ahora ponía en peligro su propia vida. El mundo de Leticia se derrumbó nuevamente. Había recibido una segunda oportunidad, pero ahora veía la posibilidad de perder a la hija que, inesperadamente, la había perdonado y ayudado. La culpa la consumía de manera implacable, y cada respiración parecía recordarle que su existencia podría estar destruyendo a Alana. Cuando Amanda se enteró de la noticia, su reacción fue inmediata y feroz. Un torbellino de tristeza, desesperación y furia la invadió. Aunque se negaba a admitirlo, amaba profundamente a su hermana, y la idea de perderla era insoportable. Enfrentó a Leticia con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa de dolor. «Es tu culpa», gritó Amanda, y el sonido de la acusación reverberó en la sala. «Ella puede morir por tu culpa». Leticia, paralizada, no encontró fuerzas para responder. Sabía que Amanda tenía razón. Una vez más, su presencia parecía traer destrucción a la vida de sus hijas, y la sombra de la culpa la consumía sin piedad. Leticia estaba devastada, viendo cómo la vida de su hija, Alana, quien se había sacrificado tanto por salvarla, ahora estaba en riesgo. Sentía el peso insoportable de la culpa y la impotencia ante la posibilidad de perder a la hija que, de forma inesperada, había perdonado y ayudado. Con la voz quebrada y el corazón apretado, Leticia suplicaba a los médicos que hicieran lo que fuera necesario. «Por favor, doctor, hagan lo que sea necesario», rogaba Leticia, con lágrimas que no podía controlar. «Salven a mi hija, se lo suplico». Amanda, observando desde la distancia, estaba consumida por una mezcla de emociones. Aunque el rencor hacia su madre seguía presente, el miedo de perder a Alana era aún mayor. Se negaba a mostrar cuán aterrada estaba por dentro. A pesar de todo, ver a Leticia implorar a los médicos la conmovió de una manera inesperada. Amanda se dio cuenta de que, por más que quisiera odiar a su madre, en ese momento lo único que importaba era la vida de Alana. Los médicos, sin embargo, sugirieron cautela. Un especialista explicó que remover el riñón de Leticia para devolvérselo a Alana sería extremadamente arriesgado. Pondría en peligro a ambas, y aún así, no habría garantías de éxito. En lugar de eso, decidieron intentar un enfoque menos invasivo para revertir el rechazo. Antes de considerar la cirugía, intentaremos estabilizar el cuerpo de Alana con medicamentos más fuertes y técnicas específicas. Si todo va bien, podremos evitar una intervención drástica, explicó el médico, tratando de traer algo de esperanza a la situación. Leticia, desesperada pero confiada en los médicos, estuvo de acuerdo. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban ansiosos noticias. Amanda permaneció en silencio, su mente llena de pensamientos contradictorios. Aún sentía el dolor del abandono, pero en ese momento, su odio hacia Leticia no era lo que predominaba. El miedo de perder a Alana lo superaba todo. Después de horas de angustiosa espera, el médico finalmente regresó con una noticia alentadora. «Hemos conseguido estabilizar a Alana. Su cuerpo ha comenzado a responder bien a los tratamientos, y por ahora hemos logrado revertir el rechazo. La cirugía no será necesaria», dijo el médico, trayendo un alivio inmediato para Leticia y Amanda. Leticia se derrumbó en lágrimas, y la culpa empezó a dar paso a un sentimiento de gratitud. Sabía que, aunque Alana estaba fuera de peligro inmediato, el camino hacia la recuperación sería largo, y la lucha por recuperar el amor de sus hijas sería aún más ardua. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que Alana estaba a salvo. Amanda, por su parte, sintió algo que no esperaba: alivio. Aunque su relación con Leticia seguía siendo frágil, el hecho de que ambas sobrevivieran trajo a la superficie un sentimiento que había estado tratando de suprimir. Se sintió aliviada de que su madre y su hermana estuvieran a salvo. Cuando Alana finalmente salió de la cirugía y fue llevada a la habitación de recuperación, Amanda no lo dudó. Fue hasta ella con el corazón acelerado, sosteniendo la mano de su hermana con fuerza. Alana, aún débil, abrió los ojos lentamente y sonrió al ver a Amanda a su lado. «Estás aquí»,
murmuró Alana, con una voz suave. Amanda, sin poder contener las emociones, se inclinó y le habló con la voz temblorosa, revelando un lado que rara vez mostraba. No podría vivir sin ti, Alana. Pensé que te iba a perder, confesó, con lágrimas que corrían por su rostro. Alana apretó la mano de su hermana con ternura, sintiendo el peso del amor incondicional que siempre había existido entre ellas, a pesar de las dificultades y diferencias. Estoy aquí, Amanda, y me voy a quedar, respondió Alana, con una leve sonrisa, a pesar del cansancio que aún era visible en su rostro. En ese momento, la barrera emocional entre las hermanas parecía haberse reducido. Amanda, aunque todavía herida por el pasado, estaba dispuesta a admitir para sí misma que el amor por su hermana era más fuerte que cualquier resentimiento. La presencia de Leticia, que observaba desde lejos, trajo una mezcla de emociones. Aunque el perdón no sería inmediato, sabía que había una nueva esperanza y que el camino hacia la reconciliación, aunque largo, comenzaba a abrirse. Cuando Leticia se acercó, titubeante, Amanda la miró con una expresión menos dura que antes. El silencio que siguió estuvo cargado de significados. Amanda no estaba lista para perdonar por completo, pero tampoco quería perder a su madre nuevamente, al menos no en ese momento. Gracias, dijo Amanda, sin gran expresión, pero con sinceridad. No era exactamente el perdón, pero era un comienzo. Leticia sintió, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esa simple palabra era un signo de que algo estaba cambiando. La sanación emocional sería lenta, pero por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Meses después de la cirugía, Alana aún sentía los ecos del dolor, pero algo más la acompañaba, la sensación de que finalmente podía seguir adelante. Amanda, aunque todavía reservada, comenzaba a bajar sus defensas. La relación entre ellas y Leticia seguía siendo delicada, llena de silencios y miradas no correspondidas, pero había esperanza. Y de alguna manera, eso era suficiente para empezar de nuevo. Algún día podré perdonarla de verdad, pensaba Amanda. Alana, a su lado, sonreía suavemente, como si pudiera leer los pensamientos de su hermana. El amor familiar, por más complejo que sea, tiene el poder de transformar y redimir, incluso en las situaciones más difíciles. Cada una de estas mujeres enfrentó sus propias batallas emocionales y ahora queda por ver cómo continuarán recorriendo este nuevo camino juntas. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo para las tres mujeres. María, aunque físicamente más débil, se llenaba de satisfacción al ver a sus nietas y a su hija interactuar de una manera más pacífica. Para ella, ver a su familia sanar era el mayor consuelo después de tantos años de esfuerzo y sacrificio. Leticia, por su parte, decidió permanecer en la Ciudad de México, cerca de sus hijas y de su madre. Se involucró más en sus vidas, aunque siempre con el cuidado de no imponer su presencia. Comprendía que la confianza, una vez rota, requería tiempo para ser reconstruida. Un día, mientras las tres hermanas y Leticia estaban sentadas en el jardín de María, bajo la suave luz del atardecer, Alana rompió el silencio que reinaba entre ellas. «Sabes, mamá», dijo Alana, mirando a Leticia con una sonrisa, «a veces pienso en todo lo que hemos pasado y en cómo llegamos hasta aquí. Me parece increíble que, a pesar de todo, sigamos juntas. Que no nos hayamos roto del todo». Leticia asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «A mí también me sorprende», admitió. «Durante muchos años, pensé que jamás tendría la oportunidad de estar aquí, con ustedes. Y aunque sé que queda mucho por hacer, estoy agradecida de que me hayan permitido estar aquí ahora». Amanda, quien permanecía en silencio, tomó un sorbo de té antes de agregar. «La abuela siempre decía que el tiempo sana todas las heridas, aunque yo no creía en eso», hizo una pausa, mirando a su madre y a Alana. Pero tal vez estaba en lo cierto. Ese simple comentario, aunque pequeño, era un reflejo de cuánto había cambiado Amanda. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ese momento en el jardín, con las cuatro mujeres reunidas, simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo. El tiempo seguiría desafiando a la familia, pero ahora tenían algo que antes no tenían: esperanza.
Y con esa esperanza, comenzaban a vislumbrar un futuro en el que el amor, a pesar de todo, pudiera prevalecer sobre el dolor del pasado. Y así, entre pequeños gestos de amor, paciencia y perdón, Leticia, Alana, Amanda y María empezaron a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo en el que, a pesar de las cicatrices que nunca desaparecerían por completo, podían encontrar paz en el simple hecho de estar juntas, aprendiendo a reconstruir lo que alguna vez se rompió. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Con cuál de las dos hermanas te identificas más? ¿Con Amanda, con su fuerza y determinación, pero también marcada por el dolor? ¿O con Alana, con su corazón abierto y su búsqueda de reconciliación? Deja tu comentario, me encantaría saberlo. Si te gustó esta historia de superación, dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Siempre tendremos nuevas historias emocionantes e inspiradoras para compartir contigo. Hasta la próxima.